Buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tren económico. Que no se les vaya el tren. Momento de hablar, viendo la marcha universitaria, momento de hablar de la educación terciaria, sobre todo la universitaria. Les cuento, yo en 2005 me recibí de licenciado en Economía en la UBA y la tesis que había hecho, saqué 10 por cierto, se llamaba Educación terciaria, progreso técnico y desarrollo económico. Lo había titulado así. Y la idea era una investigación que hice, fíjense, en 2005, recién había internet, ¿saben? Me tomé un año yendo a bibliotecas, buscando datos oficiales de OCDE, de distintos, digamos, entes gubernamentales de distintos países, porque mi intención era analizar 6 países como casos testigos para identificar la fuente de la riqueza de un país y cómo influía la educación terciaria sobre todo, ¿sí? Ahí es donde analicé los casos de Argentina, Brasil, por el lado de los latinoamericanos, México, y por el lado de los asiáticos había visto Japón, Taiwán y Corea. Eran los datos que habían disponibles y eran oficiales y demás. Un año, les repito, estuve estudiando el tema para hacer esa tesis, y la conclusión, les voy a poner acá los grafiquitos para que vean y demás, a la que había llegado era que efectivamente, o sea, los desarrollos, por eso me interesa ahí por contarles sobre el desarrollo de los países asiáticos, como ellos orientados a la orientación de a la industrialización por orientación de exportaciones lograron desarrollarse, y en la parte interna, digamos, de apoyo del Estado, fueron muy fuertes en la articulación de la educación terciaria a ese progreso económico, a esa exportación, mediante mejoras en la tecnología, en la técnica. Así que los tipos, o sea, lo que sale de conclusión en ese trabajo es que no es cualquier educación terciaria la que los tipos focalizaron, no es cualquier matrícula universitaria. O sea, Argentina tenía un caso muy particular, porque Argentina tenía un nivel digamos, educativo, terciario, de grado y posgrado en su población bastante alto, muy similar a los países como Corea o Japón, fíjense. Sin embargo, el tipo de educación terciaria universitaria en la cual nos focalizamos no estaba haciendo foco en las carreras de ingeniería, que es lo más importante para los procesos productivos que tienen como función modificar la vida material, creando bienes y servicios. Entonces, lo que sale del estudio, les decía, era que cómo se notaba que el crecimiento económico de esos países iba de la mano del sector manufacturero, de la exportación, cómo iba de la mano de la productividad laboral. O sea, la gente era bien recompensada de acuerdo a su productividad laboral, el salario real los acompañaba en todas estas experiencias. Pero la educación y la educación terciaria era la tecnológica, eran las ingenierías, lo que ellos apalancaban. Matrículas de 30-35% sobre el porcentaje de estudiantes estudiando ingenierías. Mientras que acá Argentina nunca había llegado ni a un 10, por ejemplo, ni hablar de Brasil y México, que eran también bastante bajos. Y el punto era que lo que salía del estudio es que encima la productividad laboral en los países latinoamericanos no iba acompañada del salario real. O sea, no se recompensaba con digamos, correlativamente positivamente el tema del salario en función de la productividad laboral que había. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el tipo de educación y la orientación como capital humano para el desarrollo económico. Pero eso, la educación por sí misma no sirve, tiene que estar articulada al aparato productivo en función de maximizar el valor agregado. Entonces, esto que les cuento es fundamental por este tema de la marcha, ¿no? Hay un tema de fondo detrás de que, pero hay un despilfarro de dinero, la educación se gasta mal. Eso es lo que se dice de sectores más de derecha. A mí no me gusta hablarlo de derecha porque la economía por sí es de derecha, si nos vamos a pensar, se trata de ser eficiente, o sea, en los recursos. Yo creo que en eso hay mucho de razón, pero no solo por el lado de la corrupción que la gente hablo también desde que como no hay planificación estatal en función de aprovechar
o maximizar el desarrollo del país para que se articule la educación bien con el aparato productivo en proceso de investigación y desarrollo que tengan al sector privado metido, estamos en la misma, ¿me explico? O sea, yo lo que les quiero comentar con esto es que estamos en el mismo problema de que no es solo poner presupuesto en educación, en eso coincido, en educación universitaria, el presupuesto, con eso ya está, generamos movilidad social. Mentira, porque si vamos al caso, cuando pasa como lo que está pasando en la economía argentina, que el aparato productivo no funciona, vos podés empezar a tener titulados en distintos tipos de carreras que al no estar correctamente articulados con la economía, no tienen salida laboral, se tienen que ir afuera, se tienen que ir a estudiar afuera muchas veces, o hacer una carrera en el exterior. Eso es lo que se llama, hay fuga de cerebros, ¿sí? Entonces, es una locura que nos esté pasando eso hace décadas. El estudio que yo hice fue de más o menos de 50 años, para que tengan una idea. Y les contaba, se ve patente esto que les estoy diciendo de cómo lo importante era la adecuación en ingenierías, donde estos países tenían 30-35% de la matrícula estudiantil metida ahí, mientras que nosotros no llegábamos ni a un 10%, y ni a hablar que el porcentaje de estudiantes sobre la población era mucho mayor de educación universitaria en estos países, pero bueno, Argentina no se queda atrás, nada más que le metía muchas cosas a las carreras blandas, que yo no las desestimo. Si alguien hay del otro lado ahí diciendo, che, pero ¿qué estás en contra de las carreras artísticas, sociales? Economía es una ciencia social. O sea, no, para nada, pero voy a que no debería ser el foco del Estado fomentar ese tipo de carreras a la hora de presentar una planificación económica. A eso me refiero. Pero sí, por supuesto, me encanta el arte. Ya habrán visto que en el café hago. Me gusta muchísimo, forma parte de todas las disciplinas que hacen a la felicidad del ser humano. Pero de vuelta, si vamos al punto de qué es lo más productivo para un país, qué es lo más necesario para un país, es la educación técnico, ¿sí? Tecnológica, ingeniería sobre todo, aplicada al aparato productivo correctamente, porque si no tampoco sirve. Esa es una realidad del sistema económico capitalista en el que vivimos y es donde debería apuntar un gobierno seriamente, no desfinanciando la educación pública, al contrario, metiéndole más guita que nunca ahí, fomentando con muchos incentivos económicos a ese sector, y haciendo también que el aparato productivo, o sea, las empresas proliferen en ese sentido, exportando servicios, tecnología, todo innovación. Eso es fundamental. Habrán visto el video que les dije de la fuente de la riqueza. La tecnología, el capital humano va de la mano y tiene que estar abocado a la innovación. Chao.